Hoy, como creo que todos sabéis, se celebra el Domingo de Resurrección, por lo que brevemente voy a hablar un poco de lo que llaman de forma errónea Semana Santa, y después hablaremos de la Pascua, porque todo lo que supuestamente se celebra en estas fiestas ocurrió durante la festividad judía de la Pascua. Pero antes vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, quiero darte las gracias una vez más, Señor, por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra. Gracias por haber sido escogido sin que yo lo mereciera, Señor. Gracias porque tú eres el que me capacita, Señor. Gracias por tu unción que da vida, Señor, a los muertos. Gracias, oh Dios, porque tú eres real. Gracias porque Cristo no está muerto, sino que al tercer día resucitó y vive por los siglos de los siglos. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Oh Dios, y queremos pedirte en esta mañana que tú puedas hablarnos, Señor. Necesitamos oír tu voz, Señor. Necesitamos, Señor, ser ministrados por tu Espíritu. Y yo te pido que nos des oído atento a tu voz, Señor. Y danos un corazón sensible para obedecerte. Oh Dios, yo te pido que tú nos ayudes a que lo que aprendemos no sea simplemente un conocimiento que ocupa un lugar en nuestra mente, sino que sea una vivencia en nuestra vida, Señor, que sea una realidad en nuestra vida. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a ser luces en medio de las tinieblas, Señor. Ayúdanos a anunciar el Evangelio de la gloria de Cristo. Oh Dios, yo te pido, Señor, que en este día tú nos hables, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que tú puedas tomar control de todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu para poder hablar a tu pueblo. Yo llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del enemigo. Reprendo el devorador de la semilla en el nombre de Jesús. Reprendo toda obra perversa de las tinieblas y lo echo fuera por el poder y la autoridad del nombre de Jesús. En el nombre del que venció en la cruz. Oh, gracias, Señor, por tu victoria. Y te pedimos que tu Espíritu Santo vivifique tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Como os decía antes, esta fiesta de Semana Santa que termina hoy, la llaman de forma errónea Semana Santa. Y digo que la llaman de forma errónea porque ninguna semana es santa, puesto que durante todas las semanas del año se cometen pecados. Y precisamente la santidad se da por la ausencia de pecado. Para que una semana fuera santa, en esa semana no se debería de cometer ni un solo pecado por nadie. Pero eso sabemos que no ocurre. Por tanto, ninguna semana del año podemos decir que es una Semana Santa. Pero además, os diré más, si lo vemos desde una perspectiva bíblica, esta semana sería mucho más correcta llamarla Semana Abominable que Semana Santa, ya que todo lo que se hace en las celebraciones de esta semana son una auténtica abominación para Dios. Yo sé que esto puede sonar un poco fuerte, pero es que durante toda esta semana, no solo en España, sino en muchos países del mundo, se celebran todo tipo de procesiones e incluso de aberraciones. En esta semana se exalta, se vitorea, se da honor y honra a los ídolos, cosa que está absolutamente prohibida por Dios. Es curioso que quienes más celebran esta semana supuestamente conocen la ley. Y el segundo mandamiento que Dios da en su ley dice claramente que Él condena la exaltación, la veneración y la adoración de imágenes. Dios prohíbe todo lo que se hace durante esta semana en las celebraciones. Pero no solamente
solamente es una práctica prohibida por Dios, sino que además Dios advirtió que la práctica de este pecado, la práctica de la idolatría, el exaltar, venerar o adorar imágenes, produciría maldición. Luego, los países que están celebrando estas fiestas, sacando procesiones, vitoreando imágenes, alabando imágenes, dando honor y adoración y veneración a las imágenes, están atrayendo maldición sobre sí mismos y sobre la nación entera. Hay una muestra muy clara que demuestra esto que yo estoy diciendo. Hay una realidad que podemos ver con nuestros propios ojos hoy en día, que en gran parte son la consecuencia de la maldición que la idolatría atrae sobre las naciones. Y esta imagen clara a la que me estoy refiriendo es que pensemos en la Unión Europea. ¿Sabéis los países que pertenecen a la Unión Europea? Pues yo pregunto, ¿qué países en Europa están o han estado en quiebra o al borde de la quiebra? ¿Qué países son los que han estado en quiebra o han estado al borde de la quiebra? ¿Y qué países de la Unión Europea son los más ricos? Es curioso que todos los países que están en quiebra o al borde de la quiebra son países que practican la idolatría de forma institucional en la mayoría de sus festividades, como por ejemplo Grecia. Grecia, la religión predominante de Grecia son los ortodoxos. Los ortodoxos son todavía mucho más idólatras que los católicos. ¿Qué país, aparte de Grecia, está en quiebra o al borde de la quiebra o ha necesitado ser rescatado? España ha estado al borde de la quiebra, un país idólatra. Portugal ha necesitado ser rescatado, otro país idólatra. Irlanda, uno de los pocos países que están por el norte de Europa que practican el catolicismo de forma predominante o mayoritaria, ha estado también en quiebra y ha necesitado ser rescatado. Todos los países que han estado en quiebra o al borde de la quiebra o que han necesitado ser rescatados son países que han institucionalizado en su nación y en sus festividades la idolatría. Sin embargo, los países más ricos de Europa, podemos pensar en todos los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, todos esos países son los que abrazaron la reforma y por tanto echaron de sus prácticas habituales la idolatría. Es curioso, ¿no? ¿Nos parece que es demasiada casualidad? Que todos aquellos países que practican la idolatría, que en sus festividades siempre aparece la idolatría, son los países que están en quiebra y que han necesitado de rescate. Y sin embargo, los países que desecharon desde hace muchos años la idolatría son los países más ricos de Europa. Es mucha casualidad. Yo os digo, es que no es casualidad. Es porque la idolatría atrae la maldición sobre la nación. Pero además, supuestamente lo que se celebra en esta semana fue la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero curiosamente, por la Biblia, es decir, no por libros de tradición ni nada, por la Biblia, sabemos que Jesús murió justo antes del último día de la Pascua judía, que era un día festivo. Y sin embargo, la mal llamada Semana Santa no se corresponde con la Pascua judía. Así que yo me pregunto, ¿no resulta absurdo celebrar algo en una fecha que no se corresponde con la realidad y que se sabe a ciencia cierta de que ocurrió en otras fechas?
¿No es absurdo? Esto vamos a pensar, por ejemplo, pensemos en Estados Unidos. El día de la independencia de Estados Unidos fue el 4 de julio. ¿No os resultaría absurdo que en vez del 4 de julio lo celebraran el 12 de julio? Si saben que la independencia tuvo lugar el 4 de julio. De la misma manera, resulta absurdo estar celebrando algo en fechas que se sabe a ciencia cierta, porque la misma Biblia nos dice que Jesús murió justo antes del día de fiesta de la Pascua. Si pensamos un poco en la festividad de la Navidad, se sabe a ciencia cierta que Jesús no nació la noche del 24 de diciembre. Pero el problema está en que tampoco se sabe en qué fecha realmente nació. Hay una aproximación de en torno a un mes. Se calcula que Jesús pudo nacer entre mediados de agosto y mediados de septiembre, pero no sabemos la fecha exacta. Por tanto, que se tome una fecha arbitrariamente para algunos pues, no tiene la mayor importancia. Pero es que a diferencia de la Navidad, de Jesús sí sabemos cuándo fue su pasión, muerte y resurrección. Lo sabemos a ciencia cierta, porque ocurrió la pasión durante la semana de la Pascua judía. Y Jesús murió justo antes del atardecer del último día de la Pascua, que era día de fiesta. Era un día de gran solemnidad para el pueblo judío. Entonces, si se sabe cuándo Jesús sufrió realmente la pasión y cuándo murió, ¿por qué no se celebra en las fechas correctas? Pues simplemente y sencillamente por el orgullo, la prepotencia y la indiferencia que la iglesia predominante tiene respecto a las verdades bíblicas. A ellos realmente, aunque hablan supuestamente de la Biblia, no les importa para nada lo que dice la Biblia. Ahora quiero que veamos lo que realmente es la fiesta de la Pascua, durante la cual sufrió, murió y resucitó Cristo, para darnos perdón por nuestros pecados. Pero además hay otra cosa que me parece muy chocante también en esta supuesta llamada Semana Santa. Y es que durante toda la semana hay multitudes de procesiones. Sale en todos los telediarios. A cada telediario, como si eso fuera una noticia, y resulta que cada año es lo mismo, pero como si fuera una noticia, lo repiten en los telediarios todos los años. Y hoy, que realmente es el verdadero día importante, si es que fuera verdad que Jesús sufrió durante esta semana. Hoy, que debería ser realmente el día importante, que es el de la resurrección de Jesús. Escuchad los telediarios y veréis cómo hacen alguna alusión a alguna procesión que pueda salir. Pero son los menos. Y yo quiero que nos preguntemos, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera sufrido y hubiera muerto en la cruz, pero no hubiera resucitado? Estaríamos condenados. ¿Qué esperanza podríamos tener en un Mesías que dijo que Él era la resurrección y la vida, si estaba muerto, si hubiera estado muerto? ¿Cómo podríamos creer en aquel que dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar? ¿O cómo podríamos creer en aquel que dijo que en Él se cumpliría la señal del profeta Jonás, que al igual que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y luego salió fuera, Él estaría 3 días muerto y al tercer día resucitaría? ¿Cómo podríamos creer en Él si Él no hubiera resucitado? Luego, ¿qué es lo más importante de todo lo que ocurrió en esta semana? Lo que ocurrió hoy, el día de la resurrección. Y sin embargo, podemos ver claramente el paganismo de estas fiestas, aunque las llaman religiosas. Podemos ver el paganismo que celebra la muerte, que no tiene mayor importancia si Jesús no hubiera resucitado. Lo importante verdaderamente es que Jesús resucitó. Vamos a leer en el libro del Éxodo, porque como os digo, vamos ahora a ver
lo que fue realmente la Pascua judía. Voy a leerlo yo, porque es el primer pasaje. Libro del Éxodo, capítulo 12, versículos, vamos a ver el 3, después leeremos los versículos 5 al 7 y después leeremos los versículos 11 al 13. Empieza diciendo el Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel y decir: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Saltamos al versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán entre los dos postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y ahora saltamos al versículo 11. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veréis la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Lo primero que quiero recordar es que todas las festividades del Antiguo Testamento, todas las festividades dadas por Dios a su pueblo, tenían un simbolismo que tendrían su cumplimiento a partir de la manifestación humana del Mesías o Cristo. Y además, encerraban enseñanzas espirituales. Así que lo que vamos a hacer hoy es ir desgranando el simbolismo de la Pascua y sus enseñanzas espirituales. El primer símbolo que vemos es el del cordero inocente que iba a morir para poder salvar la vida de los primogénitos del pueblo de Israel. Era necesario sacrificar un cordero para que los primogénitos de Israel pudieran vivir. Y es curioso que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, exclamó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero sacrificado durante la Pascua era una imagen o un símbolo del auténtico Cordero de Dios que iba a liberarnos de la muerte espiritual y eterna a todos nosotros, los que aceptamos como el Cordero de Dios a Cristo, y los que aceptamos que su sangre fuera derramada en nuestro lugar. Nosotros todos nacemos en la condición de esclavos del pecado y de la muerte, como todos los israelitas en tiempos de Moisés. Todos los israelitas en tiempos de Moisés habían nacido en la condición de esclavos de los egipcios, porque el periodo de la cautividad se alargó durante unos 400 años, por lo que todos los israelitas que vivían en la época de Moisés, todos habían nacido como esclavos de los egipcios. Y nosotros todos hemos nacido en la condición de esclavos del pecado y de la muerte. Ningún israelita era capaz de liberar a su pueblo, porque todos eran esclavos. Y por eso necesitaron la intervención de Dios, proveyéndoles un libertador y proveyéndoles de los corderos que iban a morir, para que su sangre sirviera de señal, para que el ángel exterminador no entrara en sus casas, y de esa forma todos los primogénitos israelitas se salvaron. De la misma manera que los israelitas, ningún ser humano
es capaz de erigirse o proclamarse el libertador de la humanidad. Porque todos los seres humanos somos pecadores. Yo quiero que leamos lo que el apóstol Pablo le escribió a los cristianos de la ciudad de Roma en su carta a los Romanos capítulo 3 y versículo 23. Cuando lo encontréis, por favor, leerlo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos que el apóstol Pablo está diciendo claramente que todos los seres humanos hemos pecado. Por tanto, todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso ni Buda, ni Mahoma, ni ningún otro ser humano puede ser considerado como el libertador de los seres humanos. Porque todos hemos pecado. Tanto Buda como Mahoma como cualquier otro ser humano cometieron pecados. Y por tanto ellos no nos pueden libertar de nuestra condición de esclavos del pecado y de la muerte. Y por tanto todos ellos, al igual que nosotros, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, al igual que los israelitas, hemos necesitado la intervención de Dios para poder escapar de la esclavitud del pecado y de la muerte. Dios, al igual que al pueblo de Israel, nos ha provisto a nosotros del libertador y del cordero. Solo que en nuestro caso los dos están unificados en una única persona, que es Cristo. Cristo es nuestro libertador. Él es el único que puede romper las cadenas que nos esclavizan. No en vano Jesús dijo en la sinagoga de Nazaret que Él había venido a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Pero Cristo no solamente es el libertador que rompe nuestras cadenas y nos liberta de la esclavitud, del pecado y de la muerte, sino que también Él es el Cordero de Dios que Dios ha provisto para que su sangre sobre nuestras vidas sea la señal de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y por tanto, de esta manera, al igual que los primogénitos de Israel no tuvieron que morir, de esa misma manera nosotros podemos escapar de ser echados al infierno. Otro símbolo de la festividad de la Pascua es que el cordero que se tenía que usar para el sacrificio era un cordero sin defecto. Y yo me pregunto, si la Pascua judía no fuera un simbolismo, ¿qué importancia tenía que el cordero hubiera sido sin defecto? ¿Qué importancia tenía que el cordero hubiera podido ser cojo, ciego, o que tuviera cualquier otro defecto físico, si su carne hubiera alimentado igual de bien que el cordero sin defecto? Dios exigió un cordero sin defecto porque la Pascua judía era un símbolo de nuestra Pascua, que es Cristo. Si la Pascua no hubiera sido un símbolo, no tendría ninguna importancia si el cordero tenía defectos o no. Pero Dios exigió que el cordero usado para el sacrificio del día de la Pascua fuera un cordero sin defecto, porque estaba simbolizando o representando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, estaba representando a Cristo, que no tuvo pecados ni tuvo defectos. Podemos leerlo en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 y 22. Primera de Pedro está cerca del final de la Biblia. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él no cometió
cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús era ese Cordero perfecto que Dios nos proveyó para que nosotros pudiéramos escapar de la condenación eterna. Jesús, desde su nacimiento, nunca cometió ningún tipo de pecado. Es verdad que fue tentado en todo como nosotros. La diferencia está en que nosotros sucumbimos a las tentaciones, pero Jesús nunca se dejó llevar por la tentación. Jesús nunca pecó, porque de esa manera Él podía en la cruz cargar con el peso de nuestros pecados y librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Si Él no hubiera sido un Cordero sin defecto, sin pecado, Él no hubiera podido cargar con nuestros pecados en la cruz, porque en la cruz hubiera cargado con su propio pecado. Pero al ser un Cordero sin defecto, un Cordero sin pecado, Él pudo cargar en la cruz todos nuestros pecados. Jesús, como Pedro dijo en su predicación después del milagro de sanidad del cojo que se sentaba en la puerta del templo, Pedro dijo que Jesús era el santo y el justo. Y al igual que el Cordero sin defecto sacrificado en la Pascua para salvar a los primogénitos, Jesús fue sacrificado para salvarnos a nosotros de la muerte eterna. El santo sufrió y murió por nosotros los pecadores. El justo sufrió y murió por nosotros los injustos, como el Cordero sin defecto e inocente moría para salvar a los primogénitos. La sangre de los corderos durante la Pascua era derramada para luego ser usada para pintar los postes y los dinteles de las puertas de las casas de los judíos, a fin de que el ángel de la muerte no entrara en casa de los israelitas. Y la sangre del Cordero de Dios, es decir, la sangre de Cristo, fue derramada para que nosotros pudiéramos limpiar nuestros corazones con ella y para escribir con su sangre nuestros nombres en el libro de la vida, a fin de que nos presentemos delante de nuestro Creador y cuando seamos acusados por Satanás y los libros sean abiertos, podrán ver nuestros nombres escritos con la sangre del Cordero en el libro de la vida, y por tanto no seremos echados en el infierno, sino que podremos entrar en el reino de los cielos y escapar de la condenación eterna. Los israelitas, gracias al sacrificio de los corderos sin defecto y gracias al derramamiento de su sangre, salvaron la vida de los primogénitos y fueron libertados de la esclavitud. Y nosotros, gracias al sacrificio de Cristo y al derramamiento de su sangre, podemos escapar de la esclavitud del pecado y de la muerte. A lo mejor piensas que tú no eres esclavo del pecado y de la muerte, porque no has hecho nada malo. Eres una buena persona. Pero yo te pregunto, ¿no has hecho nada malo? ¿Bajo qué perspectiva? ¿O quién te ha engañado diciendo que eres una buena persona? ¿Quién te ha engañado diciendo que no has hecho nada malo? Porque según la perspectiva de Dios, que es el juez que nos va a juzgar, tengamos en cuenta que nosotros no nos vamos a juzgar a nosotros mismos, ni ninguna persona nos va a juzgar Dios, y nos va a juzgar conforme a su ley. Y hemos leído antes que todos hemos pecado, y en ese todos estamos incluidos tú y yo. Y por si tienes alguna duda, quiero que pienses un poco en la ley de Dios, no en tu propia ley. Según la ley de Dios, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. A lo largo de toda tu vida, nunca has dicho una mentira, aunque solo sea una mentira piadosa. Pues si a lo largo de tu vida has dicho una sola mentira, ya eres esclavo del pecado y de la muerte. Y por tanto, si no aceptas a Cristo en tu corazón, si no haces tuyo el sacrificio de Cristo y su derramamiento de sangre, no puedes escapar del infierno. Según la ley de Dios, por ejemplo, los fornicarios y los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Pero Jesús añadió que cualquiera que mira a una persona y la desea en su corazón, ya adulteró o fornicó con ella.
aunque nunca haya llegado a mantener relaciones físicas con esa persona. Así que quiero volver a hacerte la pregunta. A lo largo de toda tu vida, ¿nunca has mirado y deseado en tu corazón a una persona? Pues si lo has hecho, eres esclavo del pecado y de la muerte y merecedor del infierno para toda la eternidad. Por lo que si quieres escapar de la sentencia condenatoria, necesitas aceptar en tu corazón a Cristo, necesitas aceptar el sacrificio que Él realizó por ti. Podría seguir poniendo más ejemplos acerca de la ley, pero creo que con esto está ya claro que tanto tú como yo necesitamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para poder escapar de la esclavitud del pecado y de la muerte. Necesitamos hacer nuestro el sacrificio de Cristo y su derramamiento de sangre para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y no tengamos que cumplir la sentencia de muerte eterna que pesa sobre cada uno de nosotros y que solo la sangre de Cristo puede borrar. Después de haber visto los simbolismos que encerraban la fiesta de la Pascua, a lo mejor a alguno se le puede ocurrir la pregunta: si nosotros, los cristianos, debemos de celebrar la fiesta de la Pascua judía, ¿acaso los cristianos necesitamos o debemos celebrar la fiesta judía de la Pascua? Para responder a esta pregunta, para poder eliminar las dudas, vamos a leer qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7. Limpiaos por esta vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo es nuestra Pascua. Y Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Y por tanto, no necesitamos sacrificar ningún cordero para ser liberados de nuestra esclavitud, porque ya Cristo nos ha hecho libres. Como os decía desde el principio del mensaje, la Pascua no era más que un símbolo de lo que había de venir. El Cordero sin defecto era una representación simbólica de Cristo, el auténtico Cordero de Dios. Por tanto, si tenemos lo verdadero, ¿para qué necesitamos el símbolo? Por ejemplo, si yo tengo a mi esposa a mi lado, ¿para qué quiero poner a mi lado una foto? ¿No es mejor tener a mi esposa en persona que una foto de ella? Pues si tenemos a Cristo, que es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿para qué quiero tener una representación de Él? Porque los corderos de la Pascua no eran más que una simple representación de Cristo. Eran un símbolo del Cordero de Dios que había de venir para ser sacrificado por nuestros pecados y para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Pero además, la Pascua representaba algo que había de ocurrir en el futuro, que era el advenimiento del Cordero de Dios para ser sacrificado por nosotros. Y esto, como todos sabemos, ya ocurrió hace más de 2000 años. Y ahora lo que recordamos los cristianos a través de la celebración de la Santa Cena es esto que los judíos anunciaron muchos siglos antes de que ocurriera, pero que para nosotros ya ocurrió, ya fue pasado. Durante la Santa Cena recordamos que el Cordero de Dios ya fue sacrificado por nosotros. Por tanto, si nosotros lo que celebramos es que el Cordero de Dios ya fue sacrificado por nosotros, ¿para qué vamos a celebrar lo que los judíos celebran, que es anunciar que un día llegaría el Cordero de Dios para ser sacrificado? ¿Nos parece que
resulta un poco absurdo. Nosotros celebramos y recordamos que el Cordero de Dios ya fue sacrificado. Por tanto, si recordamos que ya fue sacrificado, ¿para qué vamos a celebrar una fiesta que anuncia que un día habría de venir el Cordero de Dios? ¿Quiere esto decir que un cristiano no debe de celebrar la Pascua o si la celebra está pecando? Bueno, por esto os digo que depende de las motivaciones con las que lo celebres. Si al celebrar la Pascua solo hay una motivación de estar juntos en familia, de comer juntos, cenar juntos o como iglesia y recordar un episodio de la historia de Israel, no tiene mayor importancia. Se puede hacer, pero no dándole la carga simbólica que tiene. Simplemente lo podemos celebrar como un recordatorio de una fiesta judía. Ahora bien, si con la celebración de la Pascua pretendemos cumplir la ley de Moisés, o nos lo imponemos como una obligación para ser salvos, entonces sí que estamos pecando. Porque si por el cumplimiento de la ley pretendemos salvarnos, como les dice Pablo a los cristianos de Galacia, de la gracia hemos caído. Nosotros no nos salvamos por el cumplimiento de ninguna ceremonia, ni de ninguna festividad. Es más, os digo que nosotros no nos salvamos ni siquiera por el cumplimiento de la ley, porque nadie es capaz de cumplir la ley al 100%. Nosotros nos salvamos por la fe en Jesucristo, porque por la fe aceptamos para nosotros y nos apropiamos nosotros del sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La Pascua era una fiesta muy bonita, era la principal fiesta de los judíos. Y con esta fiesta lo que pretendió Dios es que el pueblo de Israel se erigiera o se convirtiera en un anuncio profético de lo que en el futuro Él había de proveer para la humanidad, para la salvación de la humanidad, al Cordero Santo. La celebración de la Pascua era realmente, aunque los judíos no lo sabían, era una fiesta profética en el que muchos siglos antes de que ocurriera, ellos ya estaban anunciando que Dios proveería del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que nosotros pudiéramos escapar de la esclavitud del pecado y de la muerte. Pero una vez cumplida la profecía, no necesitamos seguir anunciando una profecía que ya se cumplió. ¿De qué serviría, por ejemplo, que yo siguiera celebrando que estaba profetizado que Jesús nacería en Belén? Si Jesús ya nació en Belén. Sería un poco tonto el seguir haciendo una fiesta, celebrando y recordando la profecía que dice que Jesús nacería en Belén. Yo ahora puedo recordar el hecho que ocurrió, que Jesús nació en Belén, pero no necesito recordar que hay una profecía que decía que Jesús nacería en Belén. Pues la fiesta judía de la Pascua era una profecía que anunciaba que Dios proveería a la humanidad del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que la humanidad pudiéramos escapar de la esclavitud del pecado y de la muerte. Por tanto, ya no necesitamos seguir celebrando esa fiesta que era una fiesta profética. Ahora lo que nosotros celebramos es la Santa Cena, que es el recordatorio de que esa profecía de la Pascua ya se cumplió. Y con la Santa Cena además anunciamos que Cristo volverá, porque el Señor dijo que lo celebráramos hasta que Él regresara. Por tanto, cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos recordando que la profecía de la Pascua se cumplió en Cristo y ahora nosotros recordamos que Él cumplió esa profecía y que un día Él volverá a por nosotros. Con la Santa Cena estamos recordando que Jesús ya no vendrá como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que Él volverá como el león de la tribu de Judá. Él volverá como el Rey y Señor. Quiero terminar enfatizando que Cristo es nuestra Pascua. Y por tanto necesitamos reconocer
y aceptar en nuestro corazón que Cristo es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado y que nos liberta de nuestra esclavitud, para que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a vivir de verdad como personas que han sido libertadas del pecado y de la muerte, y reconociendo cada día que Cristo es nuestra Pascua. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias porque tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Gracias por haberte revelado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por haber roto las cadenas que nos ataban, que nos mantenían esclavos del pecado y de la muerte. Gracias por habernos libertado, Señor. Oh Dios, queremos pedirte que nos ayudes a vivir en libertad. Ayúdanos a proclamar que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdanos a no avergonzarnos, Señor, de que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Cordero que fue sacrificado para que nuestros pecados pudieran ser perdonados, Señor. Ayúdanos a dar de nuevo, a tener de nuevo para predicar el Evangelio de la gloria de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser luces en medio de las tinieblas. Ayúdanos a ser la sal de la tierra, Señor. Ayúdanos a anunciar las buenas nuevas de salvación. Oh Dios, yo te pido, Señor, que todos nuestros vecinos, todos nuestros familiares, todos nuestros conocidos sepan que tú eres nuestra Pascua, que tú eres el Cordero que nos ha limpiado del pecado, que nos ha libertado de la esclavitud del pecado y de la muerte, y que quieres hacer lo mismo por ellos, Señor. Yo te pido que cada día aprovechemos el tiempo para ser el resplandor de tu gloria y anunciar el Evangelio de salvación, Señor. Yo te pido, Señor, que cuando salgamos de este lugar, tu presencia venga con nosotros y tú respaldes tu palabra en nuestras vidas, Señor. Oh Dios, que hablemos con nuestro ejemplo y hablemos con nuestras palabras y tú respaldes tu palabra con señales, prodigios y maravillas, porque tú eres un Dios de poder. Igual que tú hiciste muchas señales y prodigios en medio de Egipto para demostrar que tú eres el único Dios verdadero por encima de cualquier ídolo. Hoy en día, Señor, yo te pido también que tú acompañes tu palabra de señales, prodigios y maravillas, para que el mundo pueda ver que tú eres el único Dios verdadero, que los ídolos tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, pero tú oyes, ves y hablas, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser portadores de tu vida, Señor. Ayúdanos, Señor, que cuando salgamos de este lugar no salgamos de tu presencia, sino que tu presencia nos acompañe allí donde vayamos, Señor. Que no contristemos al Espíritu Santo, oh Dios, sino que el Espíritu Santo gobierne y reine sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.